La dictadura cubana, como siempre quejándose de Estados Unidos. Bruno Rodríguez protesta por la negativa de Estados Unidos a conectar a Cuba por un cable submarino, mientras que el viceprimer ministro Carlos Fernández de Cosío dice que la recomendación del gobierno estadounidense es un castigo para el pueblo cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla protestó ante el rechazo del Departamento de Justicia de Estados Unidos a conectar un cable de fibra óptica submarino con Cuba. La absurda y deshonesta designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo sigue siendo el pretexto para causar daño al pueblo cubano. Así lo demuestra la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos contra la licencia a un cable submarino de fibra óptica que Cuba necesita, dijo Rodríguez en Twitter. El 30 de noviembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recomendó a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, negar el permiso solicitado por el sistema Arcos 1 USA Inc. para la instalación de un cable de telecomunicaciones submarino que conectaría el territorio estadounidense con Cuba. El gobierno de Estados Unidos argumentó que existen riesgos para la seguridad nacional y una amenaza de contrainteligencia si se permite la instalación del cable. La respuesta del gobierno de Estados Unidos no le gustó a la dictadura cubana, que denunció una vez más la inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo, una medida tomada durante el mandato del expresidente Donald Trump y que el presidente Joe Biden ha mantenido. Otro funcionario público del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que protestó usando redes el ministro Carlos Fernández de Cosío, quien dijo que la recomendación del gobierno de Estados Unidos es un castigo al pueblo cubano. Esta es la manera en la que el gobierno de Estados Unidos se supone que cumpla con su declarado compromiso de promover el uso de Internet en Cuba, de expresar en la práctica la declarada preocupación por el bienestar del pueblo cubano, al que castiga despiadadamente con un bloqueo económico, dijo Cosío en Twitter. El gobierno estadounidense advirtió que no aceptaba la colocación del cable porque el sistema de aterrizaje de cables en Cuba sería propiedad de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA. En criterio del gobierno de Estados Unidos, eso supondría que el Estado cubano podría acceder a datos confidenciales de Estados Unidos que atraviesa el nuevo segmento de cables a través de su control de ETEXA. El proyecto pretendía ampliar el alcance y conectar a Cuba a través de una estación de aterrizaje en Cojimar, en el municipio de La Habana del Este, en la capital cubana. En Estados Unidos existe el sistema de cable submarino Arcos 1 que conecta al país con 15 naciones de América Latina, entre las que se encuentran Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua y México. Mientras la dictadura cubana sigue llorando por el rechazo de Estados Unidos, el deshielo 2.0 entre Washington y La Habana se echó a andar y estas son algunas de las evidencias. Sin anuncios rimbombantes ni declaraciones lapidarias, avanza sin prisa pero sin pausa el acercamiento entre Washington y La Habana, pese a los reclamos del régimen de Cuba y sus voceros de que la administración de Joe Biden no cumple con sus promesas electorales de retomar las posiciones de la era de Obama. El cambio de la política se verifica en la realidad. Remesas. Después de que en mayo de 2022 el gobierno de Estados Unidos anunciara el levantamiento de las restricciones de envío de dinero a Cuba, limitados a $1,000 tras 3 meses por la administración de Donald Trump, y permitió el envío de remesas no familiares, quedó listo el terreno para que el flujo de dinero a la isla se restablezca. Viajes. También en mayo la administración de Joe Biden dio marcha atrás a las principales políticas sobre Cuba que adoptara Donald Trump durante su presidencia, por lo que la mayoría de las frecuencias de vuelos comerciales existentes antes del fin del deshielo entre ambos países se han restablecido, además del incremento de los viajes de la diáspora cubana en ese país a la isla. Washington aprobó promover los intercambios de carácter profesional y educativo ampliados en grupo, así como para retomar las licencias de viaje que fueron suspendidas durante la administración de Donald Trump y que permitían a los estadounidenses visitar Cuba.
Exportaciones. La administración Biden otorgó en octubre una licencia a la empresa estadounidense Premier Automotive Export para vender vehículos eléctricos y cargadores a cubanos de la isla, aunque el permiso incluye varias limitaciones para que el acuerdo no beneficie a funcionarios y a empresas de régimen. El 17 de noviembre último, Virgen Ricardo de Sotoar, una joven residente en Holguín, recibió el primer patinete eléctrico bajo esa licencia emitida por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos. De acuerdo con el reporte del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, Ricardo de Sotoar recogió en La Habana el vehículo de $2.100 y con una garantía de 2 años. Inversiones. En mayo pasado, John Kabulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, informó que Washington había aprobado por primera vez en más de 60 años una inversión de hasta $25.000 en un negocio privado en Cuba. De esa inédita operación, prohibida por el embargo, apenas ha trascendido los detalles hasta la fecha, pues el régimen no divulgó si aprobó dicha inversión y Kabulich solo adelantó que el emprendimiento privado en el área de los servicios. Esta misma semana, el Consejo Económico Comercial Cuba-Estados Unidos se quejó de que casi 7 meses después de aprobada esa licencia, el régimen cubano no ha publicado el reglamento sobre el proceso de entrega de la inversión y el financiamiento directo. Con cada día de retraso, el gobierno de la República de Cuba aumenta el nivel de sospecha por parte de individuos y entidades corporativas de que el autodeclarado compromiso con el resurgimiento del sector privado en la República de Cuba es insostenible, apuntó la organización. Migración. La Habana y Washington reanudaron su diálogo migratorio, mientras la isla vive el peor éxodo en 50 años. Pese a que el régimen responsabiliza a Estados Unidos de fomentar la inmigración, tras esos encuentros aceptó admitir nuevamente la repatriación de los cubanos que al llegar a Estados Unidos son considerados inadmisibles. Asimismo, Estados Unidos ha restablecido paulatinamente las funciones de la embajada en La Habana, reducidas a casi cero desde 2017, y el anuncio de que retomará el procesamiento de todas las visas de migrantes en esa sede diplomática a partir del 4 de enero de 2023. Poco antes de la representación, anunció que había cuadruplicado su capacidad para completar los chequeos médicos que requieren las autoridades a los solicitantes de visas de migrantes. Desde agosto, la embajada comenzó a tramitar las solicitudes pendientes del programa Parole de Unificación Familiar Cubana, por sus siglas en inglés, CFRP, suspendido desde 2017, una vía legal para que los estadounidenses y residentes legales cubanos en Estados Unidos puedan reclamar a su familia dentro de la isla. Acuerdos humanitarios. A raíz del incendio ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, el mayor desastre petroquímico de la historia de Cuba, trascendió un intercambio técnico entre autoridades cubanas y estadounidenses para conocer técnicas de rehabilitación para la zona. Posteriormente, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, proporcionó equipos de protección personal para los bomberos cubanos, respondiendo a una solicitud del gobierno de La Habana, indicó el Departamento de Estado en un comunicado enviado al Congreso estadounidense. Mientras que en octubre, respondiendo a otra petición de ayuda de La Habana tras el paso del huracán, Estados Unidos ofreció ayuda humanitaria de emergencia a la población de Cuba por un valor de $2 millones en provisiones y suministros. De forma inédita, el canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció el donativo. Hasta la fecha se desconoce si esa ayuda fue distribuida y cómo. Pese a todo lo anterior, Washington sigue subrayando que su política hace énfasis en hacer responsable al régimen cubano por las violaciones de los derechos humanos del pueblo cubano. Entre junio y agosto se sumaron 33 funcionarios del régimen cubano sancionados por el Departamento de Estado debido a su vinculación con la brutal represión de los manifestantes del 11 de julio de 2021. Pero ¿qué creen ustedes, mis amigos? ¿Las medidas que toma Estados Unidos con el régimen cubano son buenas o malas para el pueblo cubano?
Por favor, escríbanos en los comentarios y así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.